El título de nuestra lección es el privilegio de sufrir por Cristo. Y es interesante, el sufrir por Cristo. Aparte de que trae una bendición sobrenatural extraordinaria, también nos hace enfrentarnos al mundo. Y ese enfrentarnos al mundo es a veces lo difícil, pero es al mismo tiempo lo que trae la bendición sobrenatural. Así funciona. Entonces el sufrir no literalmente está diciendo que tenemos que arrastrarnos en el suelo. Significa que hay que hacerle frente a algo en la vida y que hay que luchar contra esa oposición o contra esa resistencia en el mundo, pero que trae una bendición. Y vamos a ver ahora el padecimiento de Cristo como modelo. Cristo fue realmente el modelo. Él vino enviado por su Hijo para transformar, para rescatar, para sanar, para restaurar, para dar vida a los ciegos, para dar vista a los ciegos, para dar vida a los muertos, no solamente a resucitarlos, sino a los muertos espiritualmente. Él vino para transformar totalmente a nuestras vidas. A eso vino realmente. Esa es la razón de salvarnos del pecado, de salvarnos de la muerte eterna. Entonces Cristo hizo frente a ese mundo y luchó contra un sistema, peleó contra un sistema. El pueblo de Israel, recuerdan, esperaba un Mesías, esperaba realmente a alguien que nos rescatara de la esclavitud de Roma. Estaban sometidos a Roma. Entonces el pueblo de Israel dice: ¿será que este realmente es el que nos va a salvar de Roma? ¿Nos va a rescatar? Y realmente venía eso, pero no literalmente venía Cristo a armar un ejército y pelear contra los romanos y hacer a un pueblo libre. Él venía a salvar nuestra alma, a salvar nuestra vida. Eso venía, y eso nos iba a hacer libres. Por eso la escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vamos a ser libres primero en nuestro interior. Bueno, pero hay algunas condiciones para poder ser diferente, para poder transformar y cambiar nuestra vida. Y uno de ellos está aquí en 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Restaurando nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Tenemos que enfrentarnos realmente a lo que mencionaba hace un momento. Tenemos que enfrentarnos realmente a un mundo natural que nos hace despojarnos a nosotros de las cosas que tenemos dentro. Ustedes saben perfectamente bien que nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Y nuestra alma son pensamientos, sentimientos, voluntad. Y nuestro cuerpo obviamente físico, natural, como tal. Entonces todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento está en mi alma, está dentro de mí. Entonces la concupiscencia viene dentro de mí, hacia un mundo natural. Y vamos a ver esto un poquito más despacio en la siguiente diapositiva. Y el otro aspecto importante es vivir con calidad de vida. Eso es lo que va a suceder. Verso 2 y verso 3. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, dice esta versión, y a las idolatrías abominables. Entonces, restauramos nuestro pensamiento y obviamente va a mejorar nuestra calidad de vida. Porque entonces comenzamos a vivir en un mundo sobrenatural, comenzamos a vivir en un mundo espiritual. Y entonces la bendición comienza a fluir, la bendición comienza a venir. Pero es necesario aquí, vean, este es el punto número 1, realmente de donde vamos a partir. Vean, restaurando nuestro pensamiento. 2 Corintios capítulo 10, verso 3, 4, 5, 6. Pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Okay. La palabra es la que realmente nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y para dónde vamos a ir. Entonces, nuestro pensamiento realmente va a ser transformado a través de la palabra de Dios. Yo leo la palabra, yo entiendo la palabra entra a mi vida, la palabra crece como una semilla dentro de mi vida y me hace cambiar la forma de vida. Los profetas, recuerden ustedes en el Antiguo Testamento, Dios les había dado a ellos una visión, Dios hablaba a través de los profetas para su pueblo. Entonces el profeta tenía una visión diferente. El profeta tenía una manera de hablar muy particular para con su pueblo. El profeta se dirigía al pueblo enviando un mensaje muy claro y muy específico a la nación para transformar la manera de ver lo que Dios quería. De hecho, recuerdan ustedes que antes de que fuese elegido Saúl como rey, el pueblo quería un rey. Y queremos un rey, pero nosotros del pueblo queremos un rey. Y Dios dice, pero ¿para qué quieren un rey? Ustedes no necesitan un rey, si yo soy su rey. Pero los pueblos tenían alrededor sus reyes, menos Israel. Israel no tenía rey, pero los pueblos vecinos sí tenían rey. Pero el pueblo de Israel quería un rey. Entonces Dios, en su misericordia, les da un rey. Él no quería, pero les da un rey. Y les da a Saúl. Ustedes saben en qué terminó la historia de Saúl, ¿no? Bueno, pero Dios les da un rey. Dios no quería realmente que el pueblo lo tuviera. Dios lo que quería realmente era que el pueblo estuviera convencido que Él era su Dios, que Él era su rey, que Él los iba a dirigir. Exactamente lo mismo sucedió cuando Dios saca al pueblo de Israel, de Egipto y lo lleva por el desierto. Él los iba guiando por el camino. Él les iba diciendo, Él les iba enseñando. Realmente más de 30 veces se detuvo el pueblo de Israel durante ese tiempo en su camino hasta la tierra prometida. Y no fueron como estaciones de detenimiento, sino fueron lecciones que iban aprendiendo cada vez que se detenían en un lugar. Queremos agua, y Dios les enviaba agua. Queremos carne, y Dios les enviaba carne. ¿Qué más les pedía? ¿Se recuerdan? Queremos sombra, y Dios los llevaba donde había sombra. O sea, el pueblo pedía y Dios les daba. Entonces, era una lección realmente suficiente para que el pueblo de Israel pudiera entender, nosotros en nuestra vida espiritual pudiéramos entender que realmente Él es el que va marcando nuestro camino al frente. Él nos va guiando, Él nos va enseñando, Él nos va diciendo realmente qué es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, cambia nuestra manera de ver, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar. Ahora, si esta relación con Dios, esta vida espiritual con Dios, no está cambiando mi manera de ver, no está cambiando mi manera de pensar, no está cambiando mi manera de ser, entonces sí realmente tenemos un problema. Porque no es esa la razón. Entonces mejora realmente nuestra calidad de vida. Gálatas capítulo 2 y verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces quedó aquí realmente en un tiempo pasado. Ya no existe hoy en el presente. Porque son hechas nuevas. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios 4:22, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Realmente es el propósito de Dios. Esa es la razón. La razón es ya no seguir en el mismo camino. Ya no es ser exactamente lo mismo. La razón es cambiar la manera de pensar, de nuestro entendimiento. Cambiar el entendimiento, dice algunas otras versiones. Renovados el entendimiento, cambiar el entendimiento. El entendimiento es la inteligencia, es la manera de poder elegir entre una cosa y otra, o entre varias cosas. Ese es entendimiento. Es entender, es comprender. Es hasta cierto punto discernir entre una cosa y otra, o entre varias cosas. Podemos tener 10 caminos, pero si tenemos la capacidad de discernir, podemos escoger el camino correcto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de la relación con Dios, a través de leer la palabra de Dios y a través de realmente estar nosotros dispuestos a ese cambio. Si yo no estoy dispuesto realmente a cambiar mi manera de pensar, aún lea la Biblia 50 veces, no me va a servir a mí de mucho, porque yo no quiero. Entonces, Dios dice que nos despojamos de las cosas viejas pasadas. Ustedes saben de que nosotros realmente, bueno, la mayoría, quizás, la mayoría de nosotros creo que no venimos de un hogar cristiano. Yo conocí al Señor en 1986 y me convertí en 1986. Yo no vine de una familia cristiana de nacimiento, pero en ese año 1986 yo lo conocí y comencé a aprender y a conocer y comencé a ver qué pasaba. Hasta antes de ese 1986, realmente la manera de pensar o de vivir en nuestra familia era totalmente diferente a la de hoy, o a como son hoy. Han pasado ya, ¿cuánto? 30 años. Y ha sido diferente. No estoy diciendo que es perfecto, pero estoy diciendo que era totalmente diferente. Entonces, habían, si ustedes quieren, en cierta manera en nuestras familias. Yo estoy hablando, por ejemplo, de mi papá falleció en ese 1986, en ese 1994. Pero habían ciertas o determinadas enseñanzas o lecciones, digamos, por llamarlo de esa forma, de nuestros padres para con nosotros. Hoy mi mamá tiene alrededor de los 72, 73 años. Pero la generación de mis padres era una relación tan estrecha con mis abuelos que casi que vivían juntos, ¿verdad? O sea, en esos años, en esa generación. Y la generación de mis padres con nosotros, o con mis hermanos y mis padres, era muy estrecha la relación realmente. En esos años o en ese tiempo, ustedes recordarán, el padre se iba a trabajar y la mamá generalmente se quedaba en la casa viendo los quehaceres de la casa y ver a los hijos y ver la ropa y ver la comida y ver muchas otras cosas más. Esa era realmente la generación, ¿o no? Más o menos los que vivimos esa época, ¿no? Las condiciones eran diferentes. Estoy hablando de los años 70, estoy hablando del final de los 60, los años 70, más o menos, ¿verdad? Entonces el papá salía, regresaba, los hijos iban en la mañana al colegio, regresaban a mediodía a almorzar, hacían las tareas en la tarde, salían a jugar pelota a la calle con los vecinos, etcétera, etcétera. Y teníamos nosotros una relación con nuestros padres un poquito más separada que la relación de nuestros padres con nuestros abuelos. Pero la brecha que existe hoy entre nuestros hijos y nosotros es extraordinariamente amplia. Esa brecha es gigantesca. Cambió totalmente. Entonces se recuerdan ustedes algunas maneras de enseñanza o algunas maneras de pensar que nosotros aprendimos con nuestros padres en la casa. Entonces resulta que el hijo hacía algo, los padres se regañaban y los abuelos salían en defensa de él. Y había aquí, no una lucha, pero había aquí algunas contraposiciones, ¿no? Los abuelos siempre han protegido a los nietos, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Verdad? Siempre ha sido así. Es algo
pues muy natural, ¿no? Es algo, por supuesto. Pero a veces decían, pero ¿por qué a este no lo castigaste cuando nosotros estábamos pequeños y nos castigaba? Decía uno cuando estaba pequeño, no. Mira, mi hijo tiene 5 años, tiene 6, tiene 7, ¿por qué no lo regañas? Y cuando yo tenía 6 y 7, me dabas con el cincho, ¿no? ¿Por qué a este no? Porque cambió la manera, ¿verdad? Y no estoy hablando literalmente que la escritura dice en el verso que cambió la manera. ¿Qué quiero yo trasladarles a ustedes en el ejemplo en la vida con lo que Dios nos está enseñando? Es que algo pasó dentro de nosotros, algo pasó en nuestras vidas que hace ver diferente a nuestros hijos cuando estaban pequeños con nuestros nietos. Bueno, los que tienen nietos, todavía no, pero con los nietos cambió totalmente. Cambió, ya no es igual, cambiaron las cosas. Entonces, imagínense, si las cosas cambian en eso, ¿cómo entonces no va a cambiar la escritura en nuestras vidas? ¿Cómo Dios no va a transformar o cambiar nuestras vidas en eso? ¿Bien? Entonces, si nosotros podemos hacer cambios, o podemos crear los cambios, o podemos provocar los cambios en nuestra vida, en cosas naturales, por llamarlo de esa forma, entonces cuánto no más va a ser en aspectos espirituales, que va a mejorar nuestra calidad, nuestra condición de vida. Entonces, Dios va renovando el pensamiento, Dios va renovando el entendimiento a través de su palabra, va cambiando el vida. La razón básicamente de la prédica y de todas las lecciones que nosotros hemos venido viendo en la iglesia desde hace ya algún tiempo, pues que para mí realmente son extraordinarias, ¿no? Y nos va enseñando, y nos va haciendo ver, y nos va haciendo entender muchas cosas. Son lecciones que realmente debemos de aplicarlas y llevarlas a la vida, llevarlas a nuestro contexto, llevarlas a nuestro trabajo en donde estamos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a las diferentes actividades a donde nosotros vamos, a donde nosotros estamos. De eso se trata. Se trata realmente, como dice la escritura, de no ser oidores, sino ser hacedores. Pero como todo el mundo camina por la orilla, pues entonces caminamos por la orilla. Pero como las cosas así son, o sea, siempre han sido así, mejor llevemos la fiesta en paz. No significa combatir, pero significa transformar y cambiar. O sea, no puede ser eso. No puede ser. Entonces, hay viejas maneras de vivir, hay hombres viejos dentro de nuestras vidas, hay cosas dentro de nuestras vidas que cada día a través de la palabra, cada día a través de nuestra relación con Dios va cambiando y va limpiándose estas cosas y va menguando para que vaya creciendo. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, es una decisión realmente nuestra el poder decir, yo renuncio a ciertos o determinados hábitos o costumbres o formas de hacer las cosas para hacerlas distintas. Entonces, la palabra realmente viene a nuestra vida, viene a transformar o viene a cambiar nuestra vida y viene también a transformar el contexto en donde nosotros estamos. Entonces la gente comienza a ver en nuestra vida, en nosotros, un cambio, una diferencia, algo distinto. Bueno, la esperanza para quienes sufren. Hemos visto entonces el cambio en nuestra manera de pensar y nuestra calidad de vida. 2. La esperanza para quienes sufren. Bueno, padeciendo por ser diferente. ¿Alguien ha padecido por ser diferente? Sí. En el verso 4. A aquellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Y el juicio divino contra los victimarios. 5 y 6. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. ¿Por qué diferentes? En la escritura dice en Lucas 21, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
Ya nos lo había dicho desde hacía mucho tiempo. Vamos a caer mal, pues, entre comillas, por llamarlo de esa forma. Porque ustedes no hacen lo que yo hago, porque ustedes no vienen a donde yo vengo, porque ustedes no quieren acompañarme a donde yo quiero ir. ¿Por qué no quieren ir? ¿Por qué no quieren ir conmigo a ese lugar a donde yo quiero ir? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo si todos van? ¿Qué tiene de malo eso? Entonces, hagamos esto. No, no es correcto, me dicen ustedes. Pero ¿qué importa? Si nadie le va a dar cuenta, además todos lo hacen. Todos sabemos perfectamente bien que lo que se hace en X lugar es incorrecto, pero siempre ha sido así. Entonces resulta ahora con que nosotros ya no queremos hacerlo. O ya no queremos participar, o ya no queremos estar, o ya no estamos de acuerdo. Primera de Juan 3. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Es el mundo realmente. Entre la luz y las tinieblas no existe ninguna relación. Entonces nosotros sí fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Entonces la luz alumbra, la luz disipa las tinieblas. Entonces nosotros venimos a hacer el ejemplo, la diferencia, el cambio dentro de esas tinieblas. Y las tinieblas lo ven, por supuesto, ¿verdad? Claro que se dan cuenta. El pueblo entonces de Israel, recuerdan, salió de Egipto. Dios abrió el mar y los hizo pasar en medio del mar. Este había sido un pueblo que había estado sometido a la esclavitud. Llegó un momento en que cayeron mal, ¿o no? El pueblo crecía, el pueblo se multiplicaba. ¿Y qué dijeron? No vaya a ser que estos, a la hora que vengan nuestros enemigos de Egipto, se unan a nuestros enemigos y nos destruyan a nosotros mismos. Entonces mejor démosles cargas. Vinieron las plagas sobre Egipto, pero no vino sobre el pueblo. Mire, realmente, a mí en lo personal, este paso ha sido extraordinario. El éxodo es una salida. Y es extraordinario. Que se abra el mar y que caminemos, digo, espiritualmente hablando, sobre tierra seca, en medio del mar es extraordinario. Pero una salida, el éxodo, la salida, es enterrar ese mundo natural para entrar a un mundo sobrenatural. Entonces, las cosas cambian. Mientras el pueblo había estado sometido a la esclavitud, mientras el pueblo era castigado, mientras el pueblo era acosado, era hostigado, ahora en el desierto era un pueblo libre. Ahora iba a recibir sus leyes, ahora iba a recibir mucha más, bueno, no más. Iba a recibir la atención única y exclusivamente de Dios para ellos solitos en el desierto. No que no la tuvieran en Egipto, pero ahora era solo ellos y su Dios en el desierto. Bueno, ¿qué pasa entonces contra aquellos que nos persiguen? ¿Qué pasa contra aquellos que están detrás de nosotros y quieren hacer daño y quieren destruir? Ven, la venganza es de Él, dice Romanos 12. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Salmo 126 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Son promesas realmente para nosotros. Significa que la prueba, el sufrimiento, nuestra firme decisión y convicción trae un galardón. ¿Ven? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ven? Para poder tener un galardón, tenemos que tener paciencia. Y a veces ahí tenemos un problema, ¿verdad? Porque es difícil, no es tan fácil, pero esa es la razón. Entonces, las plagas vinieron sobre Egipto, pero no vinieron sobre el pueblo. Dice el Salmo que los malos son como el tamo que arrebata el viento, dice así, es verdad. Pasa. Claro que durante ese tiempo que están ahí, realmente hacen daño. Es difícil, es complicado, es complejo. Pero son como el tamo que arrebata el viento. Va a venir el viento y va a limpiar y los va a quitar. Como cuando lleguemos al final en donde se separe el trigo de la cizaña. Se va a separar, en un momento se va a separar. ¿Sabe? Hay algunas personas a veces que cuando uno platica con ellos quisieran luchar y hacerle frente a las cosas. Y no es que no se haga, pero a veces no es el momento. A veces hay que esperar el momento.
de entrar a hacerle frente a algo. A veces es el momento de estar quietos, es el momento de la calma. Y aunque en el Antiguo Testamento da muchos principios en relación espiritual, a uno le sirve para ir aprendiendo y para ir conociendo cuándo moverse y cuándo no moverse, cuándo ir, cuándo no ir, cuándo estar y cuándo no estar. ¿Saben ustedes que hay lugares a veces a donde uno no va o no debiese ir? Hay lugares, momentos y personas en donde uno no debiera estar, ¿verdad? ¿O no les ha pasado a ustedes? No debiera estar. Y a veces, y una buena parte de eso, uno debiese de saberlo, o lo sabe, por la capacidad de discernir y por saber lo que está pasando. El profeta Jeremías, el pueblo de Israel estaba sitiado, estaba en guerra. Realmente el pueblo de Israel se enfrentaba con otros. Y había está en Jeremías, y hay dos reyes de Israel en esa ciudad. Y entonces todos los profetas decían: luchemos, peleemos, combatamos porque vamos a ganar, decían los profetas. Pero el rey decía: hay un profeta que siempre me dice lo contrario. Siempre me dice que mejor nos rindamos y nos entreguemos a nuestros enemigos para que no muramos. Pero es el único. Y entonces están estos dos reyes en Israel, están ahí, y dicen: llamen al profeta Jeremías. Y llaman al profeta Jeremías y dicen: ¿qué va a pasar en esta guerra? Y le dice: ríndete, entrégate a tus enemigos, te van a matar, a ti, a tu familia y al pueblo. Y entonces le dice este rey al otro rey: ya viste, siempre me dice lo contrario, siempre está hablando de esa forma. Y sabe, me llama la atención porque viene este rey y dice la escritura que le abofetea la cara al profeta. El otro rey de Israel, de otra ciudad de Israel, lo ve y dice: ¿pero por qué le pegaste? Le dice: ¿pero por qué le hiciste eso? Porque este rey estaba tan enojado y tan molesto que le pega en la cara y después lo mete preso. Y entonces le dice el profeta: te vas a morir, le dice, te vas a morir. Y saben, la escritura dice de que los enemigos desde fuera del muro lanzan una flecha. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Sí. Lanzan una flecha y justamente le da al rey y lo mata. Okay. ¿Verdad? ¿Sí? Y dice: ¿pero qué pasó? Si se lo estaban diciendo. Se lo estaban diciendo. O sea, Dios nos está enseñando realmente a través de su lección. El profeta estaba sufriendo realmente por hacerle frente a un sistema que realmente no quería entender, o no quería comprender, o no quería ver. No quería el pueblo. El pueblo no quería. El pueblo se resistía. El pueblo quería seguir caminando en su mismo caminar. Pero el profeta tenía que hacerle frente. Estaba el profeta dispuesto a que le pegaran en la cara. Estaba dispuesto a que lo metieran preso. Estaba dispuesto a que lo metieran en una cisterna. Estaba dispuesto a que lo metieran en un foso, en un pozo, dejarlo morir. Aunque en algunos textos, en algunos artículos, en algunas revisiones dice de que lo mencionan a Jeremías como el profeta llorón. Yo realmente yo creo que no es así, pero porque se quejaba, y de alguna otra forma se quejaba porque insistía y hablaba en el nombre de Dios, y el pueblo cada vez lo castigaba más. Entre más él hablaba de Dios, más castigo recibía el mismo pueblo. Cuando el pueblo es tomado por sus enemigos, Jeremías estaba preso, estaba en una cárcel. Entonces entran los babilonios, ¿no? E incendian la ciudad y matan a los que encontraban en las calles. Y Jeremías estaba en la cárcel, pero estaba el fuego, y entonces Jeremías comienza a gritar estando preso: sáquenme, ayuda, auxilio, ayúdenme, porque se está agarrando fuego esto.
Y saben, unos babilonios vienen y rompen la pared, abren un agujero y sale el profeta. Y le dice, sal, sal, le dicen los soldados al profeta. Y le dice, sal, Jeremías, sal, le dicen los soldados. Y Jeremías los ve y dice, ¿y ustedes cómo saben que yo soy Jeremías? Y los soldados dicen, todos nosotros, se está refiriéndonos por el rey, todos nosotros sabemos quién es el profeta Jeremías. Es decir, el enemigo sabía, los enemigos de Israel sabían quién era el profeta. El profeta les había estado diciendo, entréguense, los van a matar, te van a sacar los ojos, van a matar a tus mujeres, van a matar a tus hijos, entrégate y así salvarás tu vida. Pero no querían. Entonces realmente el castigo para aquellos que atacan o dañan a los hijos viene en su momento. Y Dios es el que se encarga realmente de hacerlo, ¿no? Bueno, así que no es tan fácil. La vida de los profetas realmente ha sido un ejemplo. La vida de Jesucristo ya no lo digamos, pero la vida de los profetas ha sido realmente un ejemplo para nosotros en esa línea. Ven, esto es muy importante. En el verso 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Y sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y ministramos según la gracia. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, cultivamos entonces la oración y el amor. 1 Corintios 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor cubre multitud de pecados. ¿Verdad? Y eso es lo importante. Entonces, llevamos nosotros una vida de oración y llevamos una vida de amor, lo más importante realmente. Entonces la bendición fluye. Hermanos, la bendición fluye. La bendición viene. Es que es una ley sobrenatural. Es una ley espiritual. Fluye en su momento. Fluye, pero va a venir. Pero va a ser así. Aún el ejemplo del amor, recuerdan aquel soldado romano que tiene su siervo en casa, que está muy enfermo y que se va a morir. Y va a buscar a Jesús y le dice, mi siervo está enfermo, sánalo por favor. Y le dice, bueno, vamos, le dice. No, porque yo soy un soldado que obedezco órdenes y también tengo otros soldados que obedecen mis órdenes. Solo di la palabra. Pero él quería a su siervo o no lo quería. Claro que lo quería. O sea, demuestra realmente su amor. Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Si hubieses estado aquí. Entonces llévenme a donde está él. El Señor ya tiene 3 días. Y lloró. El verso más pequeño de la escritura dice que Jesús lloró. ¿Recuerdan? Es el más pequeño. Y Jesús lloró. 3 palabras tiene ahí el verso más pequeño. Lloró. ¿Por qué lloró? Si lo iba a resucitar. Lo iba a resucitar. Hubiera dicho, no tengan pena, no se preocupen, no lloren. Ahorita, Lázaro, sal fuera. Y todos felices y contentos. Pero lloró. Porque ama. Entonces, el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque el amor nos hace perdonar. Nos hace pasar por alto la ofensa. Nos hace pasar por alto la falta. Nos hace pasar por alto las cosas que no son buenas si ustedes quieren, pero nos hace pasar por alto. Entonces eso nos mantiene limpios
en nuestro corazón, nos mantiene limpios en nuestra alma. ¿Verdad? Eso. Entonces, cuando yo hablaba hace un momento de los abuelos con los nietos, es amor lo que sienten por ellos. No lo ven como un niño malcriado, aunque haga una malcriadeza. Pero no lo están viendo así, porque lo están viendo con unos ojos diferentes. ¿Verdad? ¿Por qué deberías de hacer? No, lo está viendo con ojos diferentes. Lo ve con amor. Entonces, no ve lo malo, pero bueno, ve realmente la esencia. Ve la esencia del ser. Bueno, ¿cómo ministramos? Según la gracia. Ve, a través de dones, ministerios, operaciones, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento habían personas que tenían en sus casas un cuarto para poder hospedar o para poder recibir a los visitantes y tenerlos ahí. Eran muy hospitalarios, eran muy hospedadores. Hoy en día todavía tenemos personas que no son así, otros no tanto, pero hay otras formas también que no solo como esto, sino a través, por ejemplo, de los dones espirituales. ¿Cuál es el don espiritual, por ejemplo, que tiene cada uno de nosotros? ¿Cuál es el don que tiene cada uno? Ustedes deben de saber cuál es el don que Dios ha puesto en sus vidas. Y ese don es para llevarlo a la vida, ¿no? Para traerlo realmente a la vida. ¿Cuál es el don realmente que tiene cada quien? Que va para servicio y para edificación. Los dones deben de fluir en nuestras vidas. Y a medida que fluyan, se va perfeccionando el don. A medida que fluye, el don se va haciendo más maduro y van apareciendo realmente mucha bendición sobrenatural, porque se recibe realmente el premio. Entonces, una vida realmente de sufrir en Cristo no es un sufrimiento realmente tan insoportable de poder llevar. Dios nos va transformando, Dios nos va cambiando, pero debemos de ser dóciles como la paloma, dice la Escritura, ¿no? O sea, debemos de abrir nuestro entendimiento. Miren, el punto que yo quiero resaltar básicamente a través de esta lección es abrir nuestro entendimiento a un mundo sobrenatural. Es que cuando uno ve realmente la bendición, cuando uno ve el cumplimiento de esas promesas, cambia totalmente nuestra manera de ser. Es que cambia totalmente. El pueblo de Israel, el Estado de Israel hoy, en el 2016, es una nación, es un Estado pequeño, que básicamente está dividido en dos partes, un área norte y un área sur. Pero cuando está el área sur, es montañosa, bosques, árboles y es un jardín. Pero el área norte es un desierto, literalmente un desierto. Pero de ese desierto salen las verduras y legumbres que exporta para Europa. No sale del área fértil, por llamarla de esa forma, sino sale del área árida o del área seca. Entonces, ¿por qué cambian las cosas? Es un país, es una nación realmente muy pequeña, pero con un poder extraordinario, con una influencia en el mundo, no solamente en aspectos políticos, sociales. Los premios Pulitzer, la gran mayoría son judíos, quienes se los han ganado. Fotografía, ¿qué más? Artes, teatro y tantas otras cosas más, porque sus entendimientos han sido abiertos, porque la bendición fluye a través de sus vidas. Lo mismo, exactamente lo mismo es como debiese de pasar con nosotros en nuestras vidas. La bendición debe fluir y debe venir y debe venir y debe venir y debe fluir, y todos los que estén alrededor nuestro deben de ver y sentir y ser parte de esa bendición, porque fluye.
porque nuestro entendimiento cambió, porque nuestra calidad de vida es diferente, porque llevamos una vida de oración y amor, porque escuchamos la palabra y la palabra nos transforma y nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios. Dios dice que lo más importante que Él quiere para nosotros no es el sacrificio, sino la obediencia, dice, ¿verdad? Lo más importante, dice, Dios no quiere sacrificios, lo que quiero es obediencia. Si tan solo somos obedientes, entonces tenemos ganado mucho. Aunque suframos, aunque seamos rechazados por el mundo, aunque el mundo nos deseche, aunque el mundo nos quite el camino, aunque el mundo nos diga, no, con ustedes no, con aquel sí, con usted no, con él sí. A usted no lo llamo, a usted no lo invito, a usted no lo pongo aquí, a usted no lo siento aquí. Pues está bien, no hay problema. Daniel dijo, yo he propuesto en mi corazón no contaminarme con la comida del rey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a hacer daño a mi vida espiritual. Aunque al final, obviamente van a recibir su corona, su premio, su galardón, por haberse mantenido, o por habernos mantenido, por haber sido fieles. Bueno, para finalizar, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La oración realmente es una comunicación con Dios, es conocer a nuestro Padre y escuchar lo que Él dice. Bueno, pregunto, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o tiene algo que quisiera compartirnos en este sentido. El sufrir